Gracias, congresista Donaire. Congresista Arimborgo. Damos la bienvenida al congresista Luis Galarreta. Hace rato que ha venido, pero no lo habíamos saludado. Y a la congresista Luz Salgado, que participó después. Gracias, presidenta. Sí, pues, un saludo a todos los colegas congresistas. Ya, están saludados. Esta iniciativa legislativa propone, me voy a remitir solamente al proyecto de ley del Ejecutivo, presidenta, el 4188. Probando micro. Al 4188. Ya, y quisiera comentar algo al respecto, que esta iniciativa legislativa propone lograr el fortalecimiento de organizaciones políticas vía privilegiar uno de los requisitos hoy existentes, esto es la afiliación. En este sentido, ¿qué propone esta iniciativa? Propone la eliminación de adherentes y de comités, alegando que no han contribuido a dicho fortalecimiento, sino al mero cumplimiento de formalidades, incluso empleando prácticas ilícitas como lo son la compra, venta o falsificación de firmas. Presidenta, esto hemos venido también escuchando a lo largo del debate. Yo acá quiero hacer una pregunta. Si ese es el único requisito a tomar en cuenta para lograr la consolidación de los partidos políticos o movimientos regionales. Ese es el único requisito que tendríamos que tomar en cuenta, presidenta, para al fin, según el Ejecutivo, lograr la consolidación de los partidos políticos o movimientos regionales. El artículo 31 de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tienen todos los ciudadanos de participar de la vida política del país y tratándose de ejercer cargos de elección popular a través de las organizaciones políticas. No es nueva la discusión sobre los requisitos que se precisan para entrar al sistema de partidos. Por el contrario, también lo hemos escuchado, que a lo largo de los años la discusión respecto a la existencia y la cantidad de adherentes, comités y afiliados ha sido abordada y materializada mediante la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas, antes la Ley de Partidos Políticos. Debemos recordar, presidenta, que sus últimas modificaciones datan del 2015 y del 2017. Pues dentro del paquete de reformas realizadas para las elecciones regionales y municipales del 2018, también se modificó la Ley de Organizaciones Políticas. En ese sentido, el requisito de adherentes ha variado en cuanto al porcentaje desde el nacimiento de la norma, de 1%, 3%, hasta llegar actualmente al 4% de adherentes sobre la base de la población que ha sufragado en las últimas elecciones. En este punto, presidenta, yo quisiera sugerir, también me gustaría que se tome en cuenta que la relación de adherentes al partido político, los cuales deben representar, yo sugiero, presidente, como mínimo el 2% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, presidenta. Estamos hablando de un total de 352.000 firmas alrededor. Pero hoy, presidenta, esa discusión se centra en si este porcentaje debe sincerarse o eliminarse para considerar solo la asistencia de afiliados en la cantidad propuesta por el Poder Ejecutivo. Es decir, alrededor de los 14.000 afiliados en el caso de los partidos políticos. Presidenta, me parece que no se trata solo de detectar problemas que pueden haber al interior de las organizaciones, presidenta, sino de realizar cambios sobre la base de elementos objetivos, observando los efectos que solo la consideración de uno de los requisitos actualmente existentes puede conllevar.
De allí el considerar, Presidenta, mantener los requisitos actuales, pero sincerando las cantidades requeridas a efectos de dotar de legitimidad y apostar por fortalecer a las organizaciones políticas bajo el modelo recogido y sobre el cual ha entrado al sistema las organizaciones existentes, Presidenta. Preguntaban también cuántos partidos políticos se habían retirado en las elecciones generales de 2016. Acá me alcanzan que fueron alrededor de 7 partidos políticos. Y también escuchábamos con mucha precisión de que no podemos estar buscando partidos como vientre de alquiler y otra cosa más, Presidenta. Hay que considerar que también acá, en este Congreso, actualmente, y ya no están presentes algunos, hay varios congresistas sin partido político y hay varias bancadas sin partido político. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arimborgo. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Presidente, en primer lugar, la evidencia apunta a que tenemos un serio problema con el funcionamiento de los partidos y con la confianza y legitimidad que estos tienen. La Comisión Tuesta presenta información que así lo indica. En América Latina, no en América Latina, en el hemisferio occidental, según el Barómetro de las Américas, somos el país en el que la confianza en los partidos es más baja. Es verdad que Perú es un país con poca confianza en sus instituciones en general, pero en el caso de los partidos políticos somos los últimos en la tabla de posiciones en todo el continente americano. Y lo digo, y como decía hace un momento Indira Wilka, la confianza ha ido cayendo en los últimos años. Entonces, lo digo porque eso da cuenta de la necesidad de tomar medidas para revertir esta tendencia y dotarnos de partidos que sean más legítimos, que representen mejor y que no tengan la percepción de corrupción que los partidos tienen en los ojos de la ciudadanía, y ese es el sentido, uno de los sentidos de la reforma política. Por ello los cambios son importantes, Presidenta, y han habido varios intentos por llevarlos a cabo en los últimos años. Menciono solo algunos. El 2012 en este Congreso se constituye una comisión para ver este asunto, trabaja varios meses y hace un avance importante, pero no existían las condiciones políticas para sacar esto adelante y eso se quedó. Luego el 2000, porque no prosperó, digamos, las recomendaciones formuladas por la comisión que en ese momento se constituyó, o sea, una comisión de congresistas. El 2015 y el 2016, durante casi 18 meses, el Jurado Nacional de Elecciones se abocó a la tarea de dotarse de un código electoral. Y hubo ahí un esfuerzo por hacer un replanteamiento global sobre el funcionamiento de las elecciones y de los partidos. Y posteriormente, ya en este Congreso, también acá bajo la presidencia de la congresista Patti Donaire, durante 9 meses un grupo de trabajo de congresistas se abocó a la misma tarea. O sea que este trabajo, digamos, de la Comisión Tuesta, que nos remite estas sugerencias, es la 4ª experiencia de este tipo en los últimos años. Y creo que corresponde reconocer que se alimenta y se nutre de las experiencias anteriores. Incluso la participación del presidente de la comisión, Fernando Tuesta, se puede encontrar en casi todas estas experiencias, menos en la última, que el grupo de trabajo que presidió Patricia Donaire, pero él fue miembro como asesor de la comisión congresal que funcionó el 2012 acá. Trabajó 18 meses
con el Jurado Nacional de Elecciones y preside, por supuesto, acá la comisión. Lo digo, Presidenta, porque algunos colegas con facilidad descalifican las propuestas y dicen que saben esos, no saben nada de política. Bueno, el presidente de la comisión ha estado involucrado discutiendo con congresistas, con gente con experiencia partidaria, conoce la experiencia comparada internacional, de manera que yo creo que no es justo hacer una fácil descalificación, porque de esa manera en realidad ponemos de lado la reforma política, cuando lo que tenemos es que aprovechar la oportunidad para sacarla adelante. Dicho eso, yo quisiera señalar que el sistema político que tenemos actualmente es uno en el cual es muy difícil entrar, porque hay en efecto que conseguir 750.000 firmas. En los últimos 5 años solo 2 organizaciones políticas han logrado pasar esa valla. Una de ellas de manera fraudulenta, Podemos Perú, gracias a los favores y el apoyo que tuvo en la OMPE, y otra, bueno, un gran esfuerzo, pero es muy difícil hoy día la renovación política por esa razón. Y la otra característica del sistema es que, siendo difícil entrar, también es bastante difícil salir, porque las organizaciones políticas reconocidas pueden no participar en la vida política y electoral del país y siguen existiendo, y eso es lo que nos genera este problema de vientres de alquiler, es decir, que existen ahí para ser compradas por quienes lo necesitan. Entonces, la propuesta que nos ha remitido el Poder Ejecutivo tiene como propósito facilitar el acceso al sistema político a través de las elecciones y al mismo tiempo hacer que sea también más fácil que los partidos salgan si no representan y si no ejercen actividad política y electoral permanente. En ese sentido se propone reemplazar el 4% de firmas por un padrón de militantes partidarios, 12.500, ya se ha dicho. Esto es muy interesante, Presidenta, porque se ha dicho que es muy fácil conseguir 12.500 firmas, pero en realidad de este padrón de militantes es que salen el 80% de los candidatos de ese partido político, o sea que no son unas firmas cualquiera. El congresista Violeta se preocupaba de que actualmente es muy fácil que los invitados desplacen a los militantes de los partidos. La ley precisamente aborda ese problema y lo impide, porque para poder ser candidato en las primarias, que es el filtro previo a poder participar en las elecciones generales, hay que estar en el padrón de electores. Si uno no está en el padrón de electores no puede ser candidato, salvo que sea parte de ese 20% de invitados, pero hay un límite. Entonces, el 80% de los congresistas, si se aprueba, digamos, esta propuesta, van a ser militantes de partidos políticos. Hoy día no es el caso. Hoy día el caso es el inverso, ¿no? El 70% de los congresistas, y yo me incluyo, no tenemos afiliación partidaria, el 70%. Hay un 23% que es parte de partidos nacionales y 7% que son parte de organizaciones regionales. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Bueno, acá hay una propuesta para revertirlo. Este es una preocupación que compartimos todos, entiendo. Acá hay una propuesta para modificar esta situación. En total son 21 partidos los reconocidos hoy día y solo se ha dicho esto con 6 con representación parlamentaria, y la mayoría de partidos que no tienen representación parlamentaria tampoco participan en las elecciones municipales y regionales y hacen muy poca vida política. Entonces, la primera sugerencia es facilitar el acceso. Pero el acceso no es solo tener 12.500, porque se ha dicho acá vamos a tener un montón de partidos. Pero para poder participar en las elecciones generales hay que pasar por las primarias. Por eso no podemos discutir la creación y cancelación de partidos sin amarrarlo
a las elecciones primarias, que es lo que viene más adelante en la discusión. Y tampoco podemos tener esa discusión si no la amarramos a la eliminación del voto preferencial y a la paridad y la alternancia de género, porque acá hay una propuesta integral que nos han hecho y hay que verla de manera integral. Entonces, facilitar el acceso no es solo tener un padrón de 12.500, sino poder superar la valla de 360.000 votos en las elecciones primarias, que no es poca cosa, ¿no? Y en segundo lugar, hacer que sea más fácil que los partidos que no participan en elecciones y que no tienen éxito en las mismas. Sí, con todo gusto. Congresista Melgarejo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Costa. Solo para no dejar pasar y como una precisión mencionaba que nosotros estamos en el último lugar y sí, pues acá, y él mencionaba a Venezuela y a Nicaragua y a Venezuela. Es cierto, presidenta, pero aquí tenían confianza en estos partidos. En este Congreso hemos podido observar cómo personas que han ido migrando de partidos en partidos y no le han tenido confianza. Ahora, por fin, con esta ley que van a tenerle confianza y van a tratar de tener partidos para que puedan no renunciar con el partido que han llegado al Congreso. Y entonces y la confianza es muy importante, pues, porque si no, ¿con qué plan han entrado a aportar? La gente votó, depositó con ese partido y luego se retiran de ese partido. Y creo que por esa línea me sumo, ¿no? Porque ahí sí los congresistas tendrían que tener e identificarse con su partido, presidenta. Gracias, congresista Figueroa. Sí, gracias, presidente. Solo pedirle al congresista Costa si consideraría, por ejemplo, acá en este Congreso hemos visto, hay muchos compañeros que han venido con un partido político, se han ido a otra, deberían ser separados y que asuma del mismo partido. O sea, en este caso podría ser laxitario, ¿no? Podría ser interesante, pues de tal forma formamos partidos políticos sólidos, porque mientras no tengamos estas llaves, vamos a estar en lo mismo, porque uno llega, a mí me trae, digamos, un partido político, después me voy, me lavo las manos como Pilatos y me voy. Y simplemente, ¿a quién represento? Falté el respeto al que votó por mí, porque por mí votó, por el partido político y por la persona que da. ¿No? Entonces, yo pienso que es necesario incluir estas cosas importantes en este debate. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Figueroa. Congresista Costa. Gracias, presidenta. No, muy interesante lo que propone el colega Figueroa. No sé si él recordará que nosotros acá en este Congreso aprobamos una ley que precisamente establecía lo que usted propone, y varios congresistas recurrieron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró que esa ley no era constitucional. Y luego el Congreso insistió y, en fin, no fue posible que prosperara la propuesta que usted hace porque está reñida con varios principios constitucionales. Ese fue el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pronunciamiento porque no era ley. En este caso estamos modificando la Constitución y es necesario que entre este párrafo. Se tiene que incluir. Lo que pasa es que este es un proyecto de ley, este no es proyecto de ley de modificación constitucional, sino proyecto de ley ordinaria. Podría quizás hacer una propuesta de modificación constitucional, a ver cómo nos va con ello. Presidente, entonces, la propuesta es bien exigente para poder mantenerse en el sistema, y por tanto es relativamente fácil salir de él si, por ejemplo, no se mantiene el mínimo número de militantes, que no es muy alto, de los partidos que actualmente existen.
que son 21 inscritos, 12 tienen más de 12.500 militantes, de manera que parece una valla razonable, pero esta es una valla que podría subirse o podría bajarse si el Congreso lo considerara necesario. Es una cosa que se puede ciertamente discutir, pero como digo, más de la mitad de los partidos actualmente existentes tienen más de 12.500 militantes, pero nada, digamos, impediría que podamos subir o bajar esa cifra. En segundo lugar, el número mínimo de votos que es necesario sacar en las primarias, ¿no? Que es el 1.5 de todo el padrón electoral, que como decíamos, más o menos, como el padrón tiene 24 millones, es aproximadamente 360.000 votos, los que un grupo que tiene 12.500 militantes requiere obtener en las primarias para poder participar en las elecciones generales. Solo reiterar que son primarias obligatorias y simultáneas, y son organizadas por la OMPE, de manera que aquellos que dicen que en realidad los partidos enemigos van a mandar a gente a votar en contra de nuestro partido, es bien improbable, porque cada simpatizante con un partido lo que va a querer es asegurar que su partido pase la valla, y si está pasando la valla, lo que va a querer es votar por su candidato a la presidencia y su candidato al Congreso para que ellos puedan participar en las elecciones generales en una buena ubicación. En realidad lo que hace el proyecto es, al eliminar el voto preferencial, lo que hace es adelanta el voto preferencial a las primarias. O sea, el voto preferencial se ejerce en las primarias y no en la elección general. Otra valla que establece, que es la que actualmente existe, que es un 5% del voto en las elecciones generales, más 5%, 5 congresistas. Eso existe actualmente me parece que son, digamos, es o lo uno o lo otro, ¿no? Es una disyuntiva, o 5% del voto o 5 congresistas. Pero se incluyen dos exigencias adicionales, Presidenta, que no están hoy día en la legislación. Uno, que los partidos reconocidos tienen que participar en todos los procesos electorales y con una participación mínima, ¿no es cierto?, en el territorio. Y en segundo lugar, que también tienen que pagar sus multas por infracciones a la ley de financiamiento de las campañas políticas. Cosa que actualmente no existe. La OMPE impone multas, no se pagan porque no hay la obligación de hacerlo. Eso es en síntesis la propuesta, presidente, y lo interesante es que es perfectamente posible, en relación con las vallas que establece la propuesta, pensar en más o menos número de militantes incluidos en el padrón, más o menos votos para superar las primarias y poder participar en las elecciones generales, y más o menos votos para poder mantenerse en el sistema político. Esa es una cosa que dependerá de nosotros determinar. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Y para cerrar el rol de oradores a congresista Alcorta, congresista Galarreta le pido una interrupción, congresista Alcorta. Congresista Galarreta. La palabra para el congresista Galarreta con la interrupción de la congresista Alcorta. Congresista Alcorta, entonces. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. A ver, cuando yo digo que hay personas que no tienen experiencia, y me refería al caso del señor Gino Costa, con todo respeto al señor Tuesta, no los descalifico ni ninguneo, simplemente ni es un tema peyorativo, sino que no hay experiencia. A mí puedes a la Comisión de Agricultura y me muero de hambre, pues no tengo idea qué cosa hacer ahí, pero no es una descalificación. La experiencia es importante en un partido político. En el 2012, cuando no se aprobaron las cosas no prosperaron, no porque había un ambiente que no era propicio, es que no prosperaron simplemente. No había ningún ambiente, creo que un ambiente espectacular que había. El nacionalismo tenía la mayoría, manejaba la mesa de trabajo, me parece que Omar Checade, estaba Jair Bedoya, estaban un montón, Otárola. Y las cosas no prosperaron porque no nos pusimos de acuerdo. Hay propuestas que se hicieron que no pasaron de la mesa de trabajo.
ni siquiera a la comisión, y otras llegaron a la comisión y tampoco prosperaron en un proyecto de ley. Otras pasaron, me acuerdo por ejemplo el de voto golondrino, que fue todo un rollo acá, y pasó, la silla vacía que le presenté yo también pasó, algunas pasaron, otras no, ni siquiera llegaron a plasmarse en un proyecto de ley, pero no es porque no hubiera ambiente propicio, sino no prosperaron. Y todo se ha pasado en el pleno acá, en el periodo del quinquenio 2006 y el quinquenio 2011. Lo que estamos viendo ya lo hemos visto N cantidad de veces los que hemos vivido la experiencia y los que hemos participado en un partido político. Entonces, las cosas son claras. Cuando yo hablo de Fernando, toda esta persona a la que aprecio, con la que me puedo pelear en el Twitter, y éramos otro día, tajo en la casa de un amigo, conversando, porque podemos discutir, pero no, el pleito no nos lleva más allá de eso. Hemos conversado, pero tampoco tiene ninguna experiencia, ni él, ni su grupo de notables. Y cuando hablo de grupo de notables no lo quiero decir en forma peyorativa, así que ninguno tiene experiencia. Podría criticar a uno de sus miembros, que más bien hizo todo un problema, como si fuera en una bancada de la cual fue expectorada también, no la voy a mencionar. No es que tampoco sea muy demócrata. Tiene amistades bien dudosas. O sea que, y por un lado en la propuesta quieren incluir que la población vaya a elecciones primarias. Todo el mundo vaya a votar como si fuera una elección común y corriente en primera y segunda vuelta. Pero por otro lado, no quieren invitados a la lista. Quieren una lista cerrada, bloqueada. A lo que yo te digo, te voy a dar la interrupción por un ¿Por qué? Porque esa experiencia fue planteada en el periodo anterior. Lista cerrada y bloqueada. Y que el 20% de los primeros lugares fuera elegido a dedo por el partido político. Me conozco el proyecto, he sido parte de esa mesa de trabajo. Entonces, eso ni siquiera pasó ni se plasmó por ese lado. Entonces, si se quiere integrar a la sociedad y arrancamos con el talibanismo de que no puede ir ningún invitado, entonces, pero sí los quiere llevar para que voten. Eso no está bien, pues o estamos de un lado o estamos del otro. Lo que no podemos acomodar a la población para una cosa o para la otra. Después, en el tema de, por ejemplo, de las alianzas, esas alianzas viven de principio a fin. No puede ser una alianza electoral como muchas veces la he vivido yo en el propio, la alianza que fue la de Fuerza Popular de Unidad Nacional en el 2006, o en el Sancochado en el 2011. Así fueron las cosas. Entonces, y a mí que me invitaran a tres partidos, para mí ha sido un halago, francamente. Entonces, esas alianzas tienen que irse hasta el final, hasta los 5 años, si tienen que ser una alianza programática, pero no una alianza electoral. Después, esas listas bloqueadas y cerradas no pueden funcionar, no hay derecho, por eso, porque ustedes quieren que elegir, pero están quitando al ciudadano el derecho de elegir en esa lista, que el partido tiene la obligación de llevarla limpia, porque si se equivoca, no importa, pero escogió bien, porque la lista está limpia, con todos los antecedentes. Entonces la gente tiene el derecho de esa lista, que puede simpatizar con ese partido, de elegir al 5, al 7, al 14, a Pérez, González o quien día lo sea. Porque esa es la elección democrática. El tema del voto preferencial no es ningún problema, ni machaca, ni maltrata, ni es una cuestión fratricida. Fratricida es quitarlo, porque le quitan a la población el derecho soberano, autónomo, libre y secreto de elegir por el candidato ABC de ese partido político. Así de claro. Pero la lista cerrada ni siquiera pasó a ser plasmada en un proyecto de ley, ni siquiera pasó a la mesa de trabajo. Y por último, en el tema de los delegados, yo he sido víctima de la elección interna. Yo estaba puesta en el segundo lugar de la lista del 2011. Y por eso la invitación de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién me saca la lista? Marisol Pérez Tello. ¿Por qué? Porque iba delegados que nunca existieron y votaron. Yo hice una elección mucho más limpia. Yo no utilicé ningún certificado, no utilicé absolutamente nada para ganar la elección. Pero llevo 8.000 delegados y no llevé ningún delegado porque me parecía justo y limpio y transparente la selección interna. Y esa noche en la votación cambiaron la lista. La cambiaron. Eso lo he denunciado a la Comisión de Constitución en el periodo anterior, con todas las pruebas. La lista fue la misma, me sacaron el nombre del número 2 y la corrieron. Y simplemente me sacaron la elección. La señora ministra de Justicia, defensora de derechos humanos. Y por último, hay una cosa que hay que respetar. Si utilizamos todo a la población y la ponemos en todos los argumentos para sostener propuestas, que la población también sea parte de las cosas. Lo que no se puede decir es que la población vaya a votar y tener 280.000 firmas, pero eso no puede haber invitados, tiene que ser lista cerrada, tiene que ser la lista bloqueada, así no es tampoco. Y por último, creo que el tema de las alianzas es un tema que debe ir hasta el final. Y cuando hablo y reitero que la gente tiene experiencia, y te lo digo a ti, Gino, con todo respeto, es que la experiencia es importante, es una valoración muy importante, porque es una experiencia que has vivido dentro de un partido político. Es muy fácil desde afuera aventurar posibilidades, de aventurar también en el buen sentido, posibilidades de una elección cuando no se ha vivido un partido político. Los partidos políticos tienen es una cosa tan grande dentro de una organización, y yo estaba en un partido político durante casi 11 años, y conozco las cosas por dentro.
Y la mejor demostración es este Congreso el día de hoy, y sobre todo la bancada Peruanos por el Cambio. A mí PPK también me invitó a esta reunión, no la acepté, porque dije esa bancada no va a funcionar de ninguna manera, porque mucha gente heterogénea, completamente heterogénea. Es imposible juntar a 18 personas que piensan diferente a todos a este resultado de 18, 4 bancadas. Eso es inaceptable, ni siquiera los unió una sola cosa, no los unió nada, todo los separó. Con todo respeto, no es para entrar en una controversia. Nada más, presidente, muchas gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Galarreta, la congresista Salgado le pide una interrupción. ¿Cómo no? Congresista Salgado. Gracias, presidenta. Muy pequeña, solamente hacer notar de que mire la hora que es y quienes estamos aquí preocupados por este tema, ¿no? Solamente hay 3 miembros de otra bancada, 4 de otras bancadas. Lo demás estamos cumpliendo con nuestro trabajo que ya nos hemos propuesto desde la Comisión de Constitución con su presidencia. Nada más para hacer notar eso. Gracias, congresista Salgado. Ojalá que los medios que nos acompañan hasta esta hora tomen nota del interés real que hay en la gran reforma política. Congresista Galarreta.